Guía número 13, ejemplo 1. Vamos a determinar los lados de figuras homotéticas conociendo el valor de la razón de homotecia. El ejercicio dice así: dos pentágonos son homotéticos de razón de homotecia menos 13 quintos. Si los lados del pentágono mayor miden 2 decímetros, 3, 2,5, 3,5 y 2,8 decímetros, ¿cuánto miden los lados del pentágono menor? Si queremos hacer un esquema, tenemos una razón de homotecia con un R menos 13 quintos. Si es negativa, recuerden que es una homotecia inversa. ¿Qué era una homotecia inversa? Era aquella donde las figuras quedaban en sentido contrario con respecto a este centro de homotecia, ¿ya? Y además el valor 13,5 equivale en decimal a menos 2,6. Además de quedar invertida la figura, ¿cierto?, en el otro lado del sentido del punto de referencia, además esta homotecia se va a duplicar, ¿ya? Un poco más que duplicar, entonces va a ser una homotecia inversa y va a ser un ejemplo de una dilatación. Lo vamos a agregar acá también. Entonces va a ser una dilatación. No vamos a hacer un gráfico real de lo que es, pero la situación es la siguiente. Voy a tener, por ejemplo, mi puntito O, que es el centro de homotecia, y voy a tener un pentágono más grande y uno más pequeño. Tenemos ahí nuestro pentágono. Y vamos a tener uno más pequeño. ¿Ya? Y vamos a anotar los valores. Por ejemplo, este lado podría ser 3,5. Este lado de acá podría ser 3, 2,8. Este valor podría ser 2 y este 2,5. Tenemos las medidas del pentágono. Dice que estas son las medidas del pentágono mayor. Entonces, ¿cuánto miden los lados del pentágono menor? Y acá debemos recordar que una homotecia es un ejemplo de una semejanza. ¿Qué eran semejanzas? Son aquellas figuras que tienen la misma forma pero difieren de tamaño, una más pequeña, la otra más grande, ¿ya? Claramente como aparece en nuestro dibujo. Si la razón de homotecia es menos 13 quintos, ya dijimos que es una homotecia inversa. Aquí lo vamos a destacar, por lo tanto solamente sirve para dar el sentido de la homotecia, solamente eso. Ahora nos vamos a quedar con el valor numérico de esta razón, que es 13 quintos. Entonces decimos 13 quintos, solamente vamos a mantener el valor de la razón, es a, pues vamos a formar una proporción. Y vamos a ir haciendo la comparación de lado a lado. Por ejemplo, vamos a comenzar con el lado de mayor o del menor tamaño. Por ejemplo, el 2. ¿Ya? Entonces yo digo, 13 es a 5. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a ubicar este 2, que son las medidas reales del pentágono? ¿Dónde está el pentágono de mayor amplitud, que sería en el numerador? Porque el 13 es mayor que el 5. Y como no sabemos la dimensión, a este lo vamos a llamar a. Entonces yo digo, 13 es a 5 como 2 es a a. Y se forma esta proporción. Al multiplicar extremos con extremos y medios con medios en esta proporción, y al despejar la variable a, nos quedaría a es igual a 5 por 2 dividido en 13, que equivale a 10 dividido en 13. Lo vamos a dejar en fracción, no es necesario pasarlo a decimal. El siguiente valor tendríamos 13 es a 5 como, entonces supongamos que ahora es 2,5 y aquí le vamos a llamar b. Entonces como b es a, perdón, me equivoqué. Ahora sí, 13 es a 5 como 2,5 es a b, ahí sí. Hacemos el mismo procedimiento anterior y nos va a quedar b es igual a 5 por 2,5 dividido en 13. 5 por 2,5 nos da 12,5 dividido en 13. Si no queremos que el numerador sea un número decimal, podremos amplificar por 2 para que
desaparezca la expresión decimal, nos va a quedar en el numerador el doble de 12,5, 25, y el doble de 13, 26. Y le anotamos la unidad de medida. Siguiente proporción. 13 es a 5 como 2,8 y acá su valor respectivo va a ser C. Como 2,8 es a C. C entonces igual a 5 por 2,8 dividido en 13. 5 por 2,8 es igual a 14 sobre 13 decímetros. Vamos a la siguiente proporción. 13 es a 5. Acá tenemos el valor 3 y a este le vamos a llamar D a ese segmento, como 3 es a D. Entonces D es igual a 5 por 3 dividido en 13 y nos quedaría 15 sobre 13 decímetros. Y por último, la última proporción, 13 es a 5 como 3,5 es a E. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, nos va a quedar E es igual a 5 por 3,5 dividido en 13. 5 por 3,5 equivale a 17,5. Si queremos quitar la fracción, el decimal del numerador, podemos amplificar por 2. El doble de 17,5 es igual a 35 y el doble de 13 es 26. Y ahí está la unidad de medida. Entonces tenemos los tres valores de la figura homotética. Obviamente son tres valores más pequeños porque la figura homotética es más pequeña que la original.